Ok. Pues Dios les bendiga a todos. Ya es nuestra clase 63. Tenemos ya bastantes semanas eh, realizando este estudio de la palabra del Señor. Y pues bueno, esta sesión, hermanos, es un poco corta. La verdad es que cuando nosotros nos ponemos a estudiar los capítulos 21 y 22 de Deuteronomio, nos vamos a percatar de que hay datos que son en su mayoría de tipo narrativo, que son datos que son de la cultura y de la tradición del pueblo de Israel por allá de la época de Moisés, y pues realmente sí son, pues son esos, son datos de corte histórico, de corte cultural, pero hay unos que los vamos a ver más adelante, sobre todo las reglas de los crucificados y su sepultura, y otros datos que tienen que ver con cuidado de los objetos perdidos, con el manejo de los polluelos y demás, que vamos a decir, híjole, pues esto que tiene que ver con la teología sistemática, vamos a estarlo estudiando, y para eso pues les propongo la siguiente agenda. En el capítulo 21, pues vamos a estar estudiando de manera especial las reglas sobre los crucificados y su sepultura. Ahí vamos a estar viendo dos detalles muy interesantes. El primero de ellos responde propiamente a la pregunta de qué actos debía de realizar una persona para ser crucificado en la época de Jesús, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que la muerte del Señor Jesucristo propiamente se sale de los parámetros que estaban estipulados por las leyes judías. ¿En qué sentido? En que el delito que según los rabinos había cometido Jesús era la blasfemia, supuestamente para los judíos. Escuche bien. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, porque a raíz de eso nosotros vamos a estar, No corra, viene carro. nosotros vamos a estar analizando por ahí, pues, ¿por qué entonces fue que el Señor Jesucristo fue crucificado y no fue lapidado como supuestamente estaba estipulado en las leyes antiguas? También vamos a estar por ahí viendo en el capítulo 22 una serie de leyes bien interesantes, y cuando leemos en los textos hebreos el capítulo 22, de los versículos 1 al 4, habla de la palabra hermano. Bueno, esta palabra en el texto hebreo es muy rica, no se entiende solamente como pues un familiar, sino que hay un trasfondo bien bonito ahí que nos va a recordar la teología del perdón. A partir de los versículos 6 y 7 de este capítulo se habla sobre el manejo de los polluelos, y aquí entra un poquito de la ecología y de lo que Dios piensa acerca del cuidado de todo lo que Él nos ha dado en materia de la tierra. Para eso vamos a estar estudiando primero el capítulo 21. Y el capítulo 21, mis hermanos, lo logramos dividir en 5 secciones principales, como se los muestro aquí en las diapositivas. La primera sección, del versículo 1 al 9, nos habla sobre el momento en el cual el pueblo, si llegaba a una zona de la tierra prometida donde hubiera un cadáver y no se supiera quién lo había ejecutado, qué procedimiento se debía de utilizar para hacer expiación por ese asesinato, puesto que no se sabía quién lo había ejecutado. Por allá de los versículos 10 al 14,
vamos a estarles dando lectura, por favor, nos vamos a dar cuenta de que estos dos capítulos que vamos a estudiar hacen mucho énfasis en los valores y los derechos humanos. Y es muy interesante porque a veces creemos que estos puntos no son tocados en las escrituras, pero nos vamos a dar cuenta de que incluso en medio de la guerra el Señor tenía ciertas condiciones para tener cuidado de las personas. ¿Alguien gusta apoyarnos con Deuteronomio 21, 10 al 14? No sé quién levantó la mano primero. Sí, el hermano Rafael. Ok, hermano Rafael, y ya en la siguiente lectura nos apoya, por favor, nuestra hermana Olivia. Ajá. Deuteronomio, perdón, hermano, 21, 10 al 14 me dijo. Amén. Amén. Dice la Biblia así. Cuando salierais a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregara en tu mano y tomares de ellos cautivos y viereis entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás tu marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Amén. Vea qué interesantes son estos versículos. Gracias, hermano Rafael. Estos versículos llaman mucho la atención porque están en el contexto de una guerra, para empezar. Y cuando se habla de este tratamiento a nivel social, a nivel emocional y económico, de esta mujer o de esta esposa, me llama la atención el versículo 12 porque dice, ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. Esto como, ¿qué tiene que ver para la interpretación teológica? Bueno, recordemos que esa era una señal de luto por la pérdida que se iba a, pues lógicamente inferimos que se estaba viviendo en esta conquista y entonces el Señor le empieza a decir al pueblo con esto, ten en cuenta primero que debes de erradicar, sí, a los hombres que estaban ahí a la fuerza militar, porque ellos también esparcían las religiones paganas, pero vas a tener cuidado en este tipo de casos de tratar de una manera adecuada a la mujer. Eso creo que es algo que no está como tan a flor de piel en el texto, pero cuando nos ponemos a estudiar esta costumbre de rasurarse la cabeza y cortar las uñas que tenía que ver con el luto, pues nos vamos a dar cuenta de que ahí se empieza a ver el interés por el bienestar de terceros. Esto se refuerza con los versículos 15 al 17. Hay algo bien interesante acá. No sé por ahí si nos pueden ayudar con la lectura de los versículos 15 al 17 para que lo comentemos. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Amén. Qué interesante es ver que esta regla protege al hijo primogénito.
pero también a su madre. El texto nos plantea la situación de un hombre no que al mismo tiempo está teniendo otra mujer, sino lo que nos dice el texto es que hay una separación, nace un hijo, ¿verdad? Posteriormente, pero ya había un matrimonio consumado, ya había entonces un bebé y no se le podían negar los derechos de la primogenitura. Ahora, si nosotros recordamos, en el libro de Génesis pasó esto con Abraham. Abraham había tenido por medio de Agar a Ismael. Y ahí es donde se rompe la regla, ¿no? Esto es interesantísimo, porque en teoría Ismael debía de haber heredado a Abraham. Pero aquí el Señor determina otra situación. Y esto se utiliza por el apóstol Pablo en sus epístolas, no recuerdo si es en primera o segunda de Corintios, pero esto es una alegoría. La Valera 60, las Biblias de estudio de la edición Valera 1960, hablan de la alegoría de la esclava y de la libre. Esto es maravilloso. Vea por favor que la escritura en este punto en particular de Deuteronomio 21 nos habla del derecho que tenía el primogénito de tener un patrimonio asegurado. Estos capítulos son muy prácticos, tienen, le voy a llamar de esta forma, poco contenido teológico, pero es contenido muy enfocado al bienestar práctico de los individuos. Si nosotros nos damos cuenta, ya lo vamos a estar reforzando más adelante, cada una de las secciones de los versículos pugna por el bienestar social, emocional y económico de las personas, que es un punto que Dios tiene cuidado de todos nosotros. Amén. Ahora, este punto de los hijos rebeldes, de los versículos 18 al 21, pues sabemos que lo que se buscaba era conservar la integridad del pueblo. Cuando uno de los hijos desobedecía, ojo con esto, los dos padres debían de estar de acuerdo en que se brindara esta sentencia. Debía de ser algo muy atroz para que entonces se ejecutara esta sentencia. Pero a mí me llama mucho la atención y aquí sí me quiero desplayar bastante en las reglas de los crucificados y su sepultura. Por favor, alguien ayúdeme con la lectura de los versículos 22 y 23. Del mismo 21 de Deuteronomio. Sí. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. A ver, vean por favor que el texto habla de un criminal que sea digno de la sentencia de la cruz. A ver, cuando nosotros estudiamos qué actos debía de realizar una persona para ser crucificado, nos vamos a dar cuenta que debía de ser un asesino de un ciudadano romano o de un funcionario de gobierno. Debía haber robado, saqueado o incendiado propiedades de un ciudadano romano. Debía de haber participado en revueltas o conspiraciones contra el emperador o el orden público. Debía de desobedecer o insultar a un magistrado o soldado romano, o debía de profesar una religión o ideología que fuera considerada peligrosa para el Estado romano. La pregunta es,
Vean, por favor, que aquí es donde empieza lo complejo. ¿Quién dictó la sentencia, los romanos o los judíos? Los judíos, mi hermano. Amén, fueron los judíos. Los judíos fueron los que le pidieron a Pilato que ejecutara a Jesús en la cruz. Ahora, estas sentencias que les acabo de leer eran expedidas por el Imperio Romano, no por los judíos. Por eso es que los judíos, los personajes del rabinato, los encargados del rabinato, fue que apelaron a que Poncio Pilato dictara la ejecución. Poncio Pilato entonces se ve en una opresión religiosa y social y se ve obligado por la multitud. Y aquí vemos una falta de carácter tremenda de él, pero se tenía que cumplir lo que decían las escrituras. Ahora, vamos a reflexionar sobre este punto. ¿Quién solicitó la muerte de Jesús en la cruz y por qué? Ya acabamos de decir que fue el Sanedrín y que esto fue una concesión también del pueblo judío. El pueblo solicitaba a gritos que Cristo fuera crucificado. Pero ojo, vamos a entender el texto. Si nos está diciendo Deuteronomio, léalo por favor con detenimiento. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo colgareis en un madero, nos está diciendo el texto que había que ganarse ese tipo de muerte. Entonces, recordemos por favor que según la cultura antigua y según el punto de vista de los personajes que componían el Sanedrín, Jesús había caído en blasfemia para ellos. Y por ese pecado no debía de ser crucificado, debía de ser lapidado. ¿Saben por qué este texto es tan importante analizarlo desde esta perspectiva? Porque para la escuela de los judíos, vean qué interesante es esto. Por favor, preste atención a lo que voy a decir en este momento. Para la escuela de los judíos, para los que componían el rabinato del Sanedrín, Jesús iba a cumplir este versículo. ¿Y saben qué es lo interesante de todo esto? Ellos solicitaron la crucifixión de Jesús para que fuera maldecido por Dios. Vean hasta qué punto el pueblo odiaba a Cristo. Y vean hasta qué punto, mis queridos hermanos, se tergiversó todos los procedimientos del derecho procesal romano, pero todo esto permitió la muerte del Señor. Él debía de haber sido lapidado conforme a la ley mosaica, mas no fue así. Y eso es interesantísimo de estudiarlo. ¿Por qué? Porque se cumplen muchos versículos donde se hablaba que el Mesías tenía que derramar su sangre en el madero. Este versículo es fascinante. Yo sé que leerlo de primer impacto no vemos la profundidad de ese versículo. Por eso es maravilloso estudiar así la escritura. Ahora, cuando nosotros pasamos al capítulo 22, que también es un capítulo realmente muy sencillo de estudiar, pues hay puntos que si los reflexionamos bien, nos van a hablar de cuestiones muy importantes y vamos a conocer el corazón de Dios de una manera bien interesante. Vea por favor los versículos 1 al 4 del capítulo 22. ¿Alguien gusta apoyarnos con la lectura?
versículos 1 al 4 del capítulo 22 de Deuteronomio. Nuestro hermano Luis. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le entregarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Amén. 6 veces vemos la palabra hermano aquí. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, la palabra hermano, vea por favor lo maravilloso que es estudiar el texto en hebreo. La palabra hermano no era utilizada solamente para hablar, valga la redundancia, de un hermano, sino que también se ocupaba para hablar de los enemigos. Vea que eso nos rompe todo el esquema mental que tenemos. Esa raíz etimológica que se traduce aquí como hermano es utilizada también para hablar de los enemigos. ¿Cómo comprobamos que esto es cierto? Cuando nosotros estudiamos los evangelios, Jesús nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Y esto es maravilloso porque entonces, si nosotros nos preocupamos a ese grado por cuidar hasta las cosas personales de una persona que nos es aversiva, quiere decir que estamos demostrando el amor de Dios. Pareciera fácil, pero esto es algo maravilloso, es complejo, es algo que trasciende la lógica del ser humano. Y mostrar este tipo de amor es solo por el poder de Dios. Si usted recuerda, voy a regresarme un poquito a la anterior diapositiva, pues ya estábamos hablando de que había algunos puntos como el tratamiento de esta mujer que se volvió cautiva, se volvió esposa, ajá, el tratamiento a la mujer amada y a la mujer aborrecida, de los hijos y demás. Todo esto nos está hablando de que el amor es algo muy práctico y va subiendo el tono y va subiendo la intensidad y la dificultad de aplicación, porque aquí nos está hablando de estas cualidades de la aplicación del amor, que ya Éxodo 23 nos estaría diciendo de una manera pues más a relieve cómo se debía de aplicar el amor incluso con los enemigos, con algo tan sencillo. Éxodo 23:4 dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Yo sé que para muchos de primer impacto esto puede ser algo irrelevante, pero reflexionemos. ¿Quién tiene cuidado de las cosas ajenas? ¿Quién se preocupa por el bienestar económico de otras personas, por el bienestar material? Pues solamente cuando amas a alguien. Y la aplicación del amor a nuestros enemigos se debiese de ver hasta en cosas tan diminutas, pero que no somos capaces de hacerlo cuando estamos alejados del amor de Dios. Ya Jesús diría que las personas sabrán que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros, y no solo se refería a los discípulos. El amor no solo se debe de transmitir a los discípulos, sino también a los enemigos.
Orad por las personas que os persiguen. Los evangelios nos hablan mucho acerca de esto. Ahora, se habla así de la vestimenta del hombre y de la mujer, pero también hay otro punto que Proverbios toca más adelante, y es sobre el cuidado de los animales. Vea, por favor, acompáñeme allá a los versículos 6 y 7 de Deuteronomio 22. Alguien que me apoye a leerlo, por favor. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. 6 y 7, ¿verdad? Sí. Isaías. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Amén. Vea, por favor, Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Qué es lo que nos trata de decir aquí la Escritura? Una persona entendida, sabia, es amorosa. Santiago nos dice que la verdadera sabiduría, que es la sabiduría que viene de Dios, es primeramente amable. Si nosotros consideramos que somos personas sabias o entendidas en las cosas de Dios, pero somos ásperos con todo el mundo, si no demostramos amor aún a los animales, si no los cuidamos, y reitero lo que dice Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, entonces no estamos alineados a la sabiduría de Dios. Y esto es interesante porque también tenía un enfoque ecológico. Este pequeño fragmento, estos dos versículos, si nosotros nos damos cuenta, este tipo de aves, estudiando la etimología, nos vamos a dar cuenta que este tipo de aves frenaban el crecimiento de algunas especies que podían ocasionar daño a los habitantes de Palestina, porque estas aves comían insectos ponzoñosos y demás. Pero la idea central desde el capítulo anterior es demostrar amor en mayor grado y con los detalles que todo mundo descuida. Uno de los puntos más fuertes de demostración del amor es el amar a nuestros enemigos, pero los puntos más finos y que pocas personas toman en cuenta son en los detalles más pequeños, como cuidar de los animales. Y bueno, el capítulo concluye con algunas leyes misceláneas a partir de los versículos 9 al 12 y nos habla sobre leyes prescritas para la sexualidad. Propiamente habla sobre la castidad, el adulterio, la violación, la fornicación y el incesto. Pero la idea, y es algo que vamos a comentar ahorita al finalizar esta grabación, es que entendamos que el amor se debe de demostrar progresivamente al grado de amar a nuestros enemigos, pero también se debe de demostrar en los más pequeños detalles, como el cuidado de los animales. Todo esto son muy buenos elementos o testigos para que nos demos cuenta si estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor en amor y si lo estamos aplicando de manera adecuada.